Bueno, listo. Entonces ya miramos que este es el formulario con el que vamos a trabajar, ¿cierto? Importante tener en cuenta por lo que vamos a hacer con el formulario. Número 1, el action lo tenemos como validar usuario, ¿cierto? O sea que eso es lo que va a desencadenar. Name, validar usuario, ID, validar usuario y el método va a ser post, ¿cierto? Ustedes ya saben la diferencia entre el get y el post, ¿o no? Eso tampoco se los mostraron. Bueno. E importante, para el Java necesitamos que los campos tengan el ID, el name iguales, ¿cierto? Importante para que no nos confundamos. Y aquí está el input type submit. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos por acá y le vamos a dar acá en el source package, le vamos a dar new Java package y le vamos a decir que van a ser las clases. Aquí le podríamos tranquilamente poner modelo, ¿cierto? Tranquilamente le podríamos poner también modelo, ¿cierto? Y en el otro new Java package, este sí va a ser los servlet, ¿cierto? Los servlet, que es el controlador que normalmente yo trabajo en JSP. Listo. Entonces aquí en el modelo le voy a dar new Java class y vamos a crear la tan conocida clase de datos, ¿cierto? Entonces me vengo para acá y se van a dar cuenta que esto les va a quedar muy sencillo de hacer. ¿Por qué razón? Porque es exactamente igual. Esto sigue siendo lenguaje Java. ¿Qué hago acá? O sea, que la única diferencia es que uno le tienes que agregar el contenido con el HTML. No, el servlet es la diferencia fundamental. Listo. ¿Qué hago acá? Private connection connection. Entonces, ojo, siempre es el de SQL, ¿cierto? Muy importante que se acostumbren a control espacio. ¿Por qué? Porque cuando usted lo autocompleta, él automáticamente le importa acá la librería que usted necesita. Automáticamente se la importa. ¿Sí? Porque si no, luego no le va a funcionar. Exacto, ¿no? Y luego no le va a funcionar, porque él va a creer que es una variable o un método, pero no es un objeto que se importe desde una librería, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Lo mismo, vea. Voy a hacer el constructor, public datos, ¿cierto? Datos. Y simplemente voy a hacer lo que ya sabemos hacer. Class.forName, ¿cierto? ¿Qué escribo ahí? com.mysql.jdbc.driver, ¿cierto? Eso ya lo conocíamos, ¿cierto? Eso es lo mismo. Acá me va a decir su run block with try catch, entonces lo agrego. Listo. Luego le digo string sea igual a qué, perdón, la variable db sea igual a qué, jdbc. En el catch se puede dar el print stack trace que tenía antes. Este ya es JSP. Es diferente. Sí. JDBC, dos puntos, MySQL, dos puntos, // localhost, ¿sí? Localhost, no, aquí no va la clave. Market, que es el nombre de mi base de datos, ¿cierto? Ya creé el string de conexión, ¿sí? A ver qué me está saliendo ahí. Un expected punto y coma.
bueno, el paréntesis, eso no lleva paréntesis. Y entonces le digo, CNN, la conexión ahora sí, es driver manager, entonces driver manager, ¿sí? Entonces mire que él arriba, inmediatamente me importa la clase del driver manager, punto, get connection, db, ¿sí? Que es la ruta, luego el usuario, que en mi caso es root, y la contraseña, que en mi caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cierro. Aquí me va a decir, ¿sí? Que también debo de hacer el zurrón, pero entonces mejor le voy a decir que me añada la cláusula del catch existente, ¿cierto? Para que me agregue otro acá. Pero él luego me dice, aquí me sigue diciendo, te voy a hacer otra recomendación. ¿Por qué no haces un solo catch en vez de tener dos? ¿Cierto? Entonces él me dice acá, replace with multicatch. Entonces yo le digo clic y él me pone el class no found exception, o sea que no puede encontrar la clase, o que haya una excepción de SQL, ¿cierto? Entonces ahí está. Ya tengo creada la conexión, ¿cierto? Ya tengo creada la conexión idéntica a como lo hacíamos en Swing, ¿cierto? Entonces me vengo para acá. ¿Qué más tengo que hacer? Public void, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer acá? Cerrar conexión, ¿cierto? Cerrar conexión. Recordemos que siempre hay que cerrar las conexiones. Entonces me vengo para acá y le digo cnn.close, como quiere hacer Donald Trump, cerrar CNN. Listo. Entonces acá de nuevo zurrón con el try catch. Listo. Ya quedó zurroneado. Me vengo para acá. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué en este caso voy a hacer? Lo primero es validar que el usuario y la contraseña que se está ingresando sea correcta, ¿cierto? Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces voy a crear primero el método. ¿Qué método de qué tipo creamos? ¿De qué tipo es el método que creamos? ¿Cómo? El método que nosotros normalmente creábamos en Swing para validar el usuario, ¿de qué tipo es? Booleano. ¿Cierto? Ojo pues lo que vamos a hacer acá, muchachos, vean. Les voy a enseñar dos elementos, dos cositas. Vamos a hacer primero el método de tipo booleano para validar simplemente conexión y que él me valide, ¿sí? Que él me valide la conexión y me valide de pronto el usuario y la contraseña. Pero luego este método lo tenemos que modificar, porque ya yo voy a hacer este login, lo voy a hacer que me redireccione utilizando Ajax, JavaScript, que me redireccione dependiendo del rol del usuario. Si el usuario es administrador, me va a llevar a una página. Si el usuario no es administrador, me va a llevar a otra página diferente. Solo con el login y la contraseña. Sí, solo con el login y la contraseña. Normalmente siempre es así, solo con el login y la contraseña. Por eso usted en la base de datos debe tener una tabla de roles relacionada con la tabla de usuarios, ¿cierto? Entonces vamos a crear el método public, el booleano, y le digo validar usuarios. Y ese va a recibir el string que va a ser el usuario y va a recibir el string que va a ser la clave, ¿cierto? ¿Listo? Muy bien. ¿Qué hacemos? Empezamos a hacer lo de siempre, string, ¿sí? SQL, y le digo, entonces, seleccióneme uno para que me devuelva en caso de que usuario, así se llama mi base de datos, ¿sí? Seleccióneme uno from usuario where usuario con I mayúscula lo tengo yo,
sea igual y volvemos. Sencilla, doble, más, y aquí va usuario, ¿cierto? Coma, no, and, ¿cierto? Porque aquí no es un insert, ni es un update. Yo estoy preguntando si el usuario y la clave, entonces la clave la tengo con mayúscula también, es igual, de nuevo, sencilla, doble, más, y clave, ¿cierto? Ahí quedó el string, ¿cierto? ¿Qué hago? Statement, ¿cierto? De SQL. El statement le digo que sea igual a cnn.createStatement, ¿cierto? Hagamos silencio. Y luego vamos por acá que él me va a decir, bueno, entonces meta a este man en un zurrón. Entonces zurrón, block, white try catch. Listo. Entonces voy a crear ¿qué? El result set. Mire que hasta ahora sigue siendo result, sigue siendo igual que como lo hacíamos en Swing. Result set rs es igual a el statement.execute query, y ahí está el SQL. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago por acá? Pregunto, hombre, que sí, el result set punto next, entonces retúrneme, ¿sí? Return true, ¿cierto? Retúrneme true. Si no, pues retúrneme false, ¿cierto? Else, entonces le doy return true, no, false. Pero hay veces hay que colocarle return false ahí mismo pues con el else. Porque igual si no, él se mete en el caso. No, porque entonces recuerde que los return false es para que él no continúe. Si yo le return false, ¡pum!, él me devuelve el false y para la ejecución, ¿cierto? Entonces, si se presenta algún error, mire que por ejemplo ahí yo le pongo también el return false por si se presenta algún error, ¿cierto? Para que me detenga ahí la ejecución. ¿Listo? Hasta ahí. Nada raro, nada del otro mundo, todo lo hemos visto, lo vimos en Swing. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a validar esta información? ¿Cómo la vamos a validar? Entonces ya ahora sí, nos venimos para acá, para donde dice servlet, le digo new, y acá aparece, ¿vale? New servlet, ¿cierto? New servlet. Y ese servlet se va a llamar validar usuario. ¿Por qué? No lo voy a copiar todavía. Mire, debe llamarse exactamente igual a como está acá, porque ese action me va a desencadenar el servlet, o sea, me lo va a ir a llamar. El servlet en este caso es el controlador que va y verifica la conexión, verifica los datos, trae la información de la vista, o sea, lo que el usuario y la clave y el usuario que, sí, el usuario y la clave que digitó la persona, todo junto en el controlador, que en Java lo conocemos como servlet, y ahí hace las validaciones pertinentes y retorna lo que el usuario necesita. ¿Listo? Entonces aquí le voy a decir new servlet y le voy a colocar igual validar usuario, ¿sí? Very important que se llamen iguales. ¿Listo? Esto lo dejo tal y como está y finito. Mire, este es el servlet. El servlet por sí solo yo lo puedo ejecutar, ¿sí? Mire, yo me puedo parar acá, validar usuario, rune, ¿cierto? Le digo OK y mire que me va a salir. Él me va a rune, ¿cierto? Mire, me rune servlet validar usuario add JSP market, ¿cierto? Está corriendo el
servlet. O sea que cada uno que no le cree como un método también tiene que crear un servlet. No siempre. Yo puedo tener en un controlador diferentes elementos para validar, pero también es bueno tener diferentes controladores. O sea que eso también podría reemplazar las clases que nosotros creamos, por No. ejemplo, usuarios. No, una cosa es la clase, porque la clase hace parte de los datos, del modelo, ¿cierto? No se le olvide, bueno, ustedes todavía no lo han visto del todo, se les va a regalarle el documento, cómo funciona el modelo vista controlador. La vista es lo que ve el usuario, lo que el cliente ve, ¿cierto? El cliente hace una petición, esa petición la recibe el controlador la manda al modelo, el modelo va, hace la consulta, toma los datos y se la devuelve al controlador. El controlador hace la ejecución de los datos y le devuelve lo que el usuario necesita, ¿sí? Entonces, en este caso, la clase es el modelo, ¿cierto?, que está llamando a la base de datos y verificando si ese usuario existe, ¿cierto? Si ese usuario existe y esa clave existen, ¡pum!, ¿se lo entrega a quién? En este momento se lo va a devolver al controlador, al servlet, y el servlet enseguida se lo va a devolver a la vista, que es el JSP. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces ya vimos que yo puedo ejecutar el servlet, ¿cierto? Puedo ejecutar el servlet. Entonces vamos a mirar qué vamos a hacer con este servlet. ¿Listo? Lo primero es que yo voy a borrar todo esto, porque eso no lo necesito, ¿sí? No lo necesito. Pero en este caso, y si no, No, ahí realmente eso es un texto que imprime nomás, pero en este caso no necesito ese texto, ¿sí? ¿Listo? Entonces lo voy a borrar y vamos a ejecutar acá la validación. Vamos a ejecutar en el servlet la validación. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer en el servlet inicialmente? Porque este servlet también se va a modificar ahora. Entonces le doy string, una variable, string, ¿cierto? Usuario igual request punto get parameter y en ese parameter le voy a poner usuario. Obviamente, very important, que si aquí yo estoy poniendo usuario, significa que acá, ¿sí?, se debe llamar, le había puesto user, usuario, ¿cierto? Usuario,
usuario, clave Ese placeholder, y clave. ¿Ese qué, mijo? el placeholder. El placeholder es el que hace que aquí aparezca ingrese usuario, ingrese contraseña. Y que se borra cuando yo empiezo a escribir. Ese es el placeholder. Es como una ayuda que se le da en el HTML. Listo. Entonces tengo usuario y clave. Usuario. Y le digo acá string clave igual request. ¿Sí? Punto get parameter. Entonces voy a solicitar en este caso la clave, ¿sí? Pero en Swift no eres No estamos en Swift, estamos en JSP, ¿sí? Estamos en un servlet. ¿Listo? Listo. Entonces, request get parameter. Le estoy diciendo a él que vaya y traiga el parámetro que encuentra en el formulario como usuario y clave. Y luego, entonces, ¿qué tengo que hacer? Por acá, antes de todo, debo de crear ¿qué? Debo de llamar a la clase, ¿cierto? Datos de la clase modelo, ¿cierto? Del paquete modelo. Le digo de datos es igual a new datos, ¿cierto? Ya creé el objeto para poderme conectar al modelo, para poderme conectar a la base de datos y poder traer los datos. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a hacer aquí el pequeño comentario que es creamos el objeto de conexión a la base de datos. Acá solicitamos o tomamos más bien, tomamos los datos del JSP. Y acá vamos a validar. Vamos a validar, ¿sí? El usuario. El usuario. ¿Cómo lo valido? Aquí lo vamos a validar inicialmente diciéndole de datos, punto, ahí está el método, recibe usuario y clave que los tengo ahí arriba. Entonces aquí simplemente le voy a decir out, punto, print, ln, ¿sí? Y le voy a decir yeah, ¿sí? Listo. Si no, le voy a decir out, punto, print ln y le voy a decir wrong, ¿cierto? Listo. Y al final, ¿qué debo de hacer? De datos, punto, cerrar conexión. ¿Listo? Ese out es de consola. De salida. No, es de imprimir en la pantalla del JSP. Él en este caso, out.println, está imprimiendo, esto es JSP, o sea, esto no es consola, esto es imprime en la pantalla del navegador, como lo hace el JavaScript, con el document punto en la pantalla del JSP. Sobrescribe todo lo que haya y muestra eso. Muestra el servlet con OK o con run. Yo por eso les mostré, yo puedo ejecutar el servlet. Él en este caso simplemente va a ejecutar el servlet. yo creo que era con una alerta. No. Listo. Entonces, en este caso, ¿sí? Yo me vengo para acá, como hice modificaciones en el código, ¿sí? Entonces debo de volver a ejecutar el proyecto. Si yo le digo acá, Olita, y le digo enviar consulta, me va a decir nadita. Está validando usuario, ¿cierto? Vamos a ver acá. Bueno, perdón, my mistake. Aquí nos falta algo very important, ¿cierto? Nos venimos para acá, properties, ¿sí? Y acá en libraries
le doy clic derecho, añadir jar folder y le doy MySQL Connector Java, el que ya habíamos traído de la vez pasada en Swing también. Aquí ya está, y ahora sí guardo y vuelvo a ejecutar. Muy importante, very important. Si le digo Olita y le digo cualquier cosa, enviar consulta, no guardar, me dice wrong, ¿sí? Wrong, me estoy equivocando, ¿cierto? O sea, ese usuario y esa contraseña no existen. Out.println, ¿qué me está imprimiendo? Me está imprimiendo en pantalla, ¿cierto? Estamos en JSP, aquí no existe consola, ¿cierto? JSP, imprime en pantalla. ¿Qué está imprimiendo? Aquí dice validar usuario, está mostrando rservlet, ¿cierto? Yo me devuelvo y le digo SUSE 987 enviar y me dice yeah. ¿Por qué? Porque ese usuario sí existe en la base de datos. Si yo la abro acá, localhost php myadmin, ¿sí? Le digo root, te lo escribí pues, root, y le digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el infinito y más allá. Entonces, y vengo y miro market, por acá que está la base de datos, y vengo y miro usuario, aquí está la tabla de rol, usuario, y aquí está el con el que vamos a verificar ahora. Aquí dice SUSE 987, está en la base de datos. Admin, vamos a probar con admin, ¿cierto? Admin 987.123, enviar consulta, aburridorcito, yeah, sí, tarán, ¿cierto? Ya está validando, pero obviously que a mí no me interesa que él me diga yeah o wrong, a mí me interesa que cuando yo le dé usuario y contraseña, pues él vaya y me valide y luego me redireccione a el sitio donde yo me estoy logueando, ¿cierto? Entonces para eso vamos a hacer unas leves modificaciones por acá en datos. El primer cambio, el método deja de ser booleano y pasa a ser string, ¿cierto? Ya no devuelve true o false, por eso mire que automáticamente saca error. Y acá le voy a decir que me devuelva el ID del rol, ¿cierto? Me devuelva el ID del rol, ¿sí? El ID del rol. En este caso, yo tengo acá ID del rol 1 y 2. Tengo un usuario 1 administrador y un usuario 2 empleado, ¿cierto? Entonces, lo primero, select ID role, Lo segundo, entonces, en este return ya no me va a retornar true, porque yo estoy esperando un string. Entonces le voy a decir, vean, resultset.getString, ¿sí? GetString, y le voy a decir que me entregue ID del rol, ¿cierto? ID rol. Todo es con mayúscula, ¿no? ¿Quién se acuerda? No. ID rol. Entonces acá es así. ID rol. ¿Listo? Y aquí ID rol. ¿Listo? ¿Qué? Ah, no, ahí vamos. Get string ID rol. Eso es lo que me va a devolver la consulta. ¿Sí? En este caso me va a devolver un 1 o un 2, porque eso es el rol. Y en el return false, entonces le voy a decir: estás en el lugar equivocado. Estás en el lugar equivocado. Busca la casita roja de vivienda. Equivocado. Listo. Y acá le voy a decir exactamente lo mismo, ¿cierto? Estás como embolatado. Very confusing. Listo. ¿Por qué? Porque al volver el método string, yo ya no le puedo decir return false o return true. Le tengo que devolver un string. Listo. Primera modificación. Entonces mire que aquí me brinca el server. Venga a ver mi rey.
¿Cómo así? Si usted a mí me dijo que iba a hacer otra cosa por allá, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aquí le voy a decir al servlet, entonces, servlet, amigo mío, no pasa nada, relax, 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 ¿cierto? Relax, relax. Entonces, le voy a decir, ya cojo los datos, pero entonces esta validación ya no va, ¿cierto? Ya no va. Le voy a decir simplemente out, punto, ¿cierto? Print, a morir este mano, pero demora afuera, que puedes cargarlo ahora ahí. Aquí le digo, de datos, porque fue el objeto, punto, validar usuario, ¿cierto? Listo. Tarán, tarán. ¿Qué le estoy diciendo? Listo pues. Vaya y ahora no me traiga un 1. Vaya y tráigame el ID del rol. Si se loguea el administrador, tráigame un 1. Si se loguea el empleado, pues tráigame un 2. Entonces vuelvo y ejecuto porque hice cambios en el controlador y en el modelo. Cuando usted haga cambios en el JSP, no hay necesidad de volver a correrlo. Pero si usted hace cambios en el modelo o en el controlador, siempre es mejor volver a correr el programa para que él efectivamente tome los cambios. Entonces, si yo digo acá, SUSE 987 y le doy enviar, no guardar, tarán, tarán, ¿qué me mostró? El 2. ¿Por qué? Pues porque ella tiene aquí el 2. Tarán, tarán. El 2. ¿Cierto? El 2. Y ahora me devuelvo y pongo admin 987.123, enviar consulta y tarán, tarán. ¿Sí? Ya tenemos logueo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Que él me redireccione a donde yo necesito. Para esto, entonces, lo que vamos a hacer es very simple. ¿Sí? Very, very simple. ¿Qué vamos a hacer? Number one, nos vamos a ir para por acá. Project. En el web pages, entonces le vamos a decir, créeme un nuevo JSP que se va a llamar administrator, ¿cierto? Y le doy finish. Entonces tengo el hello world administrator. Listo, ya creé la página a la que me va a redireccionar cuando el usuario sea administrador. Listo. Y voy a crear por acá la segunda JSP que le voy a decir guest, que es invitado. Entonces le voy a decir hello my guest. My guest. ¿Cierto? ¿Cómo le coloca para que todos salgan con 1? ¿Cómo así que con 1? Para cuando usted los vaya a crear, que con el ID rol 1. No, eso es en la base de datos. Cuando usted va a insertar en la base de datos o cuando usted aquí en el sistema va a crear el formulario para insertar, que lo vamos a ver por ejemplo mañana, ahí vamos a tener los roles. Entonces uno le escoge un rol y ya. Listo. Entonces ahí ya tenemos el index. Les voy a pasar este archivito, vean, este jQuery, ¿sí? Se los voy a pasar para que utilicen esa librería de jQuery. Yo la voy a pegar por acá, pástele, jQuery, ¿cierto? Ustedes ya saben utilizar jQuery. Entonces vamos acá, script, source, y le voy a decir jQuery. Very important, porque si no, no me va a funcionar lo que voy a hacer a continuación. ¿Listo? Listo. El salto lo hace el jQuery. ¿Qué? El jQuery es el que hace el salto. ¿Cuál salto? Pues
La redirección. Sí, hablemos por favor como si supiéramos de informática. No estamos en cultura física. ¿Sí? El redireccionamiento. Listo. Entonces ahí debajo, exactamente debajo, empiezo. Script. Esto sí va a ser como un paseo por el parque para ustedes, porque ustedes son los más tesos en JavaScript. Entonces, script y arranco. ¿Cierto? Con JavaScript, utilizando jQuery, entonces, signo de pesos, y arranco con el, como les decía, document.ready, ¿cierto? Y adentro de este creo la función que voy a trabajar, ¿sí? Y aquí abro y cierro la llave y listo. Aquí va a ir parte de la instrucción, toda la instrucción en jQuery que voy a trabajar. ¿Listo? Luego, empiezo y digo pesos punto post, porque el formulario se envía por post, ¿cierto? Mírenlo por acá, método post, ¿sí? Repito, ustedes saben la diferencia entre el get y el post. Eso lo deberían de tener clarísimo, ¿cierto? El post envía la información medianamente encriptada, muy medianamente, o sea, no se ve. Usted debe enviar a esos datos y él los envía a otra ubicación, a una base de datos, cualquier lugar. Y el get, cuando se utiliza el método get, los datos viajan por la URL, entonces son visibles. Normalmente el método get se utiliza para buscar, ¿sí? Y para guardar se utiliza el método post. ¿Listo? ¿Claro eso? Muy bien. Entonces, aquí, gatito, como dicen los mexicanos. ¿Por qué gatito? Porque recuerden que, eso sí lo tienen que saber, pues, y si no, les doy de coscorrón. El signo de gatito o numeral hace referencia a que voy a conectarme con un elemento del HTML desde JavaScript, ¿cierto? Eso sí lo tienen claro. Si no, bien pueda abrir la puerta, ¿sí? Porque si no, validar, ya la una. Ay, puta. Validar usuario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sobre ese es que voy a trabajar, sobre el formulario. Validar usuario punto submit, ¿sí? Validar usuario, ¿cierto? Así se llama. Validar usuario y el ID validar usuario. Efectivamente, validar usuario. Listo. Punto submit. Y acá, de nuevo, voy a crear una función. El function siempre lleva acá, ¿sí? Y acá. Pum. ¿Cierto? No necesito tanto espacio acá. Solamente ahí va a ir una línea. No, ni siquiera una ahorita. Porque el false lo voy a poner aquí de una vez. Lo primero que voy a hacer es decirle, en caso de cualquier eventualidad, deténgame la ejecución, ¿cierto? Lo primero, listo. Y arrancamos. Vamos a utilizar, entonces, no, vení, espérate. Document.ready, no, aquí todavía no va el post, perdón. Aquí va solamente validar usuario, pero con este, ¿cierto? Sí. Validar usuario punto submit function. Ahora sí, el Ajax. Punto post. Ahora sí le creo. ¿Sí? Lo mismo. Gatito. ¿Sí? Validar. No, perdón. Validar, porque ahora sí es el objeto. Validar usuario. ¿Cierto? Le digo, coma. Ahora sí, el ID que voy a utilizar, ahora sí es gatito, validar usuario, ¿cierto? Primero el objeto va a ser validar usuario, que es que él recibe del servlet, ¿sí? Y luego el objeto del HTML, que es el formulario de validar usuario. Y le voy a decir punto serialice, porque lo voy a serializar, coma, de nuevo, entonces voy a crear acá la función
¿sí? Y paquete, punto y coma. No, en JavaScript no. Acá simplemente, porque en este caso yo estoy creando es una función para que valide, ¿cierto? Él recibe datos, ¿sí? Y simplemente me va a, de acuerdo a los datos que reciba, ejecutar una acción. Acá le voy a decir data. ¿Qué es el data? Lo que él recibe de la consulta. ¿Sí? De la consulta que viene ¿de dónde? De validar usuario, ¿cierto? Esa es esa data. Entonces luego voy a utilizar por acá, ¿sí? Voy a utilizar por acá una opción que tiene el jQuery, que obviamente ustedes ya la conocen. Entonces le voy a decir role jQuery. De las cosas que tiene la gente, a él no le gusta que le pongan la Q en minúscula, porque si no, no le reconoce la propiedad. Si se pone jQuery con la Q minúscula, no reconoce la propiedad. Mire, punto trim, ¿cierto? Mírela ahí, trim. ¿Qué hace el trim? Me elimina los espacios en blanco, ¿cierto? Que en este caso me pueden alterar el resultado de la data. Mire qué pasa si yo escribo jQuery, ¿sí? Punto, no aparece. ¿Se dan cuenta? No aparece trim, vea, no aparece. ¿Por qué jQuery? Pues él es así picadito, él es con Q mayúscula. Le gusta hacer very important. Le doy trim y acá le voy a pasar data. ¿Listo? Retomamos ahí, ¿sí? Como para refrescarles, pues, porque ustedes esto ya lo saben. Document.ready, ¿qué hace? Cuando el documento esté listo, ¿cierto? Cuando el documento esté listo, cuando ya esté cargado, entonces arranquemos. Voy y digo, yo voy a trabajar sobre validar usuario cuando le den al submit, o sea, al botón. Y va a crear una función. Esa función va a recibir por Ajax lo que trae el servlet validar usuario y lo va a comparar con lo que hay en el validar usuario del formulario, ¿cierto? Lo va a serializar y luego va a crear una función que va a recibir esa data que viene de allá de la consulta. Luego declaro una variable role, ¿sí? Y le asigno lo que viene de la data con la propiedad trim para que me elimine los espacios en blanco. ¿Listo? Perfectísimo. ¿Y ahora qué hago? Le digo, pues sí. El rol es igual a 1, ¿sí? Eso es para que no queden dudas, ¿sí? Para que no queden dudas. Recuerde que un igual es asignación, dos iguales es comparación, tres iguales es idéntico, ¿cierto? Entonces le digo, document, este sí se lo saben, ¿cierto? Document.location.href. Este no me pueden decir que no, pues, porque este es básico, ¿cierto? Igual. Aquí le voy a redireccionar que si el rol es 1 es que es administrador. Costeño, a la niña, por favor. Administrator.jsp. ¿Cierto? Si no, te le doy un else if. Si el rol es igual a 2, entonces le digo document.location.href igual a ¿qué? ¿Cómo le pusimos a la otra? Guest, ¿cierto? Porque este es el invitado, JSP. ¿Listo?
Y si no, ¿sí? Le voy a decir alert. ¿Para qué pongo el alert? Si no me dicen paro el video y lo saco. ¿Para qué sirve el alert? Entonces aquí dice, estás equivocado. ¿Sí? Equivocado en usuario o clave, ¿cierto? Listo. Y después, si alguna de estas cosas falla, pues entonces él me va a hacer return false, ¿cierto? Listo. Entonces guardamos y retomamos. De nuevo, importo la librería, ¿cierto? Inicio, pregunto que cuando el documento esté listo, entonces document.ready, cuando ya haya cargado todo, no se haya encontrado problemas en la carga, ¿sí? Digo, voy a trabajar sobre el formulario validar usuario, sobre el evento submit. Voy a crear una función que por Ajax va a recibir lo que tiene el servlet de validar usuario y lo pone con el formulario. Lo serializa para recibir la data. Le digo jQuery trim para borrar los espacios en blanco que pueda traer y no me genere de pronto algún uribito, algún falso positivo, ¿sí? Sino que automáticamente él tenga exclusivamente los datos. Esos datos se los asigna una variable rol. Entonces a rol le pregunto, si es igual a 1, quiere decir que es administrador. Entonces, con el document.location.href, mándeme a la página de administrador. Pero si el usuario es 2, ¿cierto? Mándeme ahí. Normalmente, en un sistema no se manejan más de 3 roles, ¿cierto? Administrador, supervisores y empleados. Si usted va a manejar muchos roles, entonces hacemos más bien un ciclo que valide el rol y luego le permita ingresar de acuerdo al rol, ¿cierto? Si usted tiene pues ya un super hiper mega proyecto con muchísimos roles, entonces lo hacemos de forma más eficiente. En este caso, con 2 o 3 roles es suficiente con esta validación. Si no es ninguno de los 2 anteriores, quiere decir que lo que usted está escribiendo no existe. ¿Listo? Entonces, nos vamos para acá. Y le decimos SUSE y le decimos cualquier cosa. Enviar consulta. Estás equivocado. ¿Cierto? Estás equivocado. Tarán, tarán. Suavecito el tarán todavía. ¿Cierto? SUSE. Y la clave SUSE era 987. ¿Cierto? Enviar consulta. No guardar. ¡Tarán, tarán! ¿Sí? Acaba de validar que el usuario que ingresó no es administrador, ¿cierto? Mire, hello world, my guest, ¿cierto? Y si yo me vengo para acá y le digo al admin 987123, le digo enviar consulta, tarán, tarán, hello administrador, ¿cierto? Y acabamos de validar desde un formulario, valiéndonos de los roles del sistema, validamos el inicio de sesión en JSP de 2 usuarios, ¿cierto? Pueden haber 500 usuarios, 10 administradores y 490 empleados, ¿cierto? Con esa validación entran las 500 personas, porque el rol es 1 y 2. Uno lo tienen asignado 10 administradores y el 2 lo tienen asignado 490 empleados. La misma validación es funcional. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí el JSP, tenemos el modelo con la clase, tenemos el servlet con la validación y tenemos las páginas de administrador y de invitado. ¿Listo? Entonces, ha sido todo por hoy.
Un placer que me hayan visto.